Hola amigos, bienvenidos al canal Sakanime, tu canal favorito de animes. En el video de hoy voy a responder algunos de los comentarios que me dejaron. Específicamente, voy a contarles, desde mi punto de vista, quién es el caballero más poderoso de The Lost Canvas. Además, voy a mostrar rápidamente cómo murió el caballero Aspros de Géminis, ya que mucha gente me lo preguntó en el video anterior. Bueno, sin más preámbulos, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita y ¡vamos al video! La pregunta es, en tu opinión, ¿quién es el caballero dorado más fuerte de The Lost Canvas? Bueno amigos, sabemos que en The Lost Canvas, varios caballeros dorados son increíblemente poderosos. Se dice que el legendario Ilias de Leo fue considerado en su tiempo el caballero dorado más fuerte del santuario. Sin embargo, en ese periodo, la mayoría de los caballeros dorados que conocemos en The Lost Canvas aún eran jóvenes en formación, entre ellos Asgard, Sísifo y Aspros. Hasta donde recuerdo, Regulus aún no había nacido, y además de Ilias, otro caballero dorado de esa época que llegamos a conocer fue Rugonis de Piscis. Ilias era considerado más fuerte que Rugonis, cuyo cuerpo también tenía sangre venenosa. Muchos creen que este título para el padre de Regulus es algo exagerado, pero como dije, hay muchos detalles que jugaban a su favor. Además, Ilias logró despertar una forma del octavo sentido, y solo fue vencido muchos años después por Radamantes, cuando ya estaba muy debilitado y padecía una enfermedad terminal. Así que Ilias sería considerado el primer caballero más poderoso del siglo XVIII. Pero después de él, viene la generación que luchó contra el ejército de Hades hasta el final, entre ellos Dojko, Shion y los demás. Dentro de este grupo, tenemos a caballeros legendarios que se sacrificaron de distintas maneras para favorecer al ejército de Atenea. Por ejemplo, Albafica se sacrificó para derrotar a uno de los 3 jueces del inframundo, Minos del Grifo, y para proteger el pueblo de Rodorio. Asmita también se sacrificó para sellar a las 108 estrellas malignas, que eran inmortales y volvían a la vida tras ser derrotadas. Gracias a él y al rosario hecho con los frutos del Mokurenji, los espectros quedaban sellados automáticamente al morir. También está Manigoldo, que se sacrificó junto a su maestro Sage, el antiguo caballero de Cáncer, para enfrentar y sellar el alma del dios de la muerte, Thanatos. Defteros de Géminis, el segundo caballero de Géminis de ese siglo, se dejó vencer por su hermano malvado Aspros, a pesar de ser más poderoso, para que sus almas y cosmos se fusionaran y purificaran el corazón de su hermano, convirtiéndolo en el caballero de Géminis perfecto y más fuerte. Así también logró que la armadura de Géminis lo aceptara nuevamente. Además, Aspros enfrentó a Yoma de Mefistófeles, el padre de Tenma de Pegaso, quien en realidad era el dios Kairos. Aspros logró derrotarlo incluso después de volver como espectro, cumpliendo su papel y venciendo a un dios. El Cid de Capricornio derrotó a todos los dioses del sueño, los hijos de Hipnos. Asgard de Tauro enfrentó a numerosos enemigos poderosos, como Cagajo de Venu, y se sacrificó para salvar a Tenma de Pegaso, apostando su vida por la nueva generación. Sísifo de Sagitario luchó contra Aiacos de Garuda, se cegó a sí mismo y logró derrotar al juez. Luego entregó su corazón a Faraón de Esfinge, con la intención de abrir el portal hacia el Lost Canvas. Aunque era una trampa del espectro, Sísifo volvió a la vida por un instante, y junto con Shion y Regulus lograron destruir el portal, utilizando la exclamación de Atenea. Degel de Acuario se sacrificó para volver a sellar al dios Poseidón, congelando consigo al recipiente del dios y toda la Atlántida. Cardia, por su parte, dio su vida para detener temporalmente a Radamantis de Wyvern. Regulus de Leo murió luchando contra Radamantis, pero despertó el octavo sentido y logró superarlo, arrebatándole la divinidad que Alone, con los poderes de Hades, le había otorgado. Shion y Doko también enfrentaron a enemigos poderosos, como Lune de Balrón y Cagajo de Venu. Además, fueron fundamentales en la batalla final de Tenma y Sasha contra Alone y Hades. Entonces, amigos, se vuelve realmente difícil decir con certeza
quién sería el caballero dorado más poderoso de esta generación. Por eso voy a dar mi opinión y mostrarles mi punto de vista. Pero también quiero saber lo que piensan ustedes, así que déjenme sus opiniones en los comentarios. Bueno, muchos dicen que Regulus, el prodigio entre los caballeros dorados de The Lost Canvas, sería el más poderoso. Esto porque fue capaz de ejecutar por sí solo la exclamación de Atenea, o incluso de lanzar la llamada exclamación del Zodiaco, que consiste en utilizar las 12 técnicas de los caballeros dorados al mismo tiempo. Sí, Regulus usó una técnica, de cada uno de los 12 signos dorados simultáneamente, formando así la gran exclamación del Zodiaco, también conocida como el clamor del Zodiaco en otras traducciones. Sin duda, el prodigio del signo de Leo es increíblemente fuerte. Sin embargo, lo máximo que logró fue quitarle la divinidad a Rhadamanthys. Y hay que recordar que el juez del infierno en The Lost Canvas es prácticamente un hacker, sobreviviendo a situaciones totalmente imposibles. Por ejemplo, contra Cardia, cuando se arrancó su propio corazón, o contra Regulus, que le destruye el corazón, pero Rhadamanthys sigue vivo, aunque pierde su divinidad. Y después de eso, lucha contra Alon y termina perdiendo la mitad de su cuerpo. No puedo asegurar que Rhadamanthys sea el espectro más poderoso de The Lost Canvas, pero sin duda es el más resistente. Volviendo al tema de los caballeros dorados, uno que, en mi opinión, se equipara a Regulus o incluso podría vencerlo, es Aspros de Géminis, el primer caballero de Géminis del siglo XVIII. Aspros fue derrotado por su hermano Defteros y murió. Más tarde resucitó como espectro de Hades y volvió a enfrentar a su hermano, que ahora era el caballero oficial de Géminis. Como dije al inicio del video, Defteros ya había superado a Aspros y era claramente más fuerte, pero se dejó vencer para salvar el alma de su hermano. Él entendió que no importaba quién era más fuerte, sino que lo verdaderamente importante era que lucharan juntos otra vez. Así, el alma de Defteros se fusionó con la de Aspros y el geminiano logró elevar aún más su cosmos, heredando además las habilidades de su hermano menor. Con ese nuevo poder, Aspros tuvo la confianza suficiente para enfrentar a Alone. Sin embargo, Yoma de Mefistófeles reaparece y toma posesión del cuerpo de Aspros. Aún así, esta vez Aspros solo vuelve como espectro, y en mi opinión, con su poder original. Pero incluso en esa forma, logra derrotar nuevamente a Yogma, quien estaba usando todo su poder como Kairos. Aspros puede que no tenga la capacidad de copiar técnicas como lo hace Regulus, pero sin duda su experiencia en batalla, su inteligencia táctica, lo convierten en un oponente increíble, casi imposible de vencer. Más aún si hablamos de su forma superior, usando tanto su cosmos como el de su hermano Defteros. Aún así, dejando esa fusión de lado, podríamos decir que Regulus tiene el mayor potencial de todos los caballeros, y eso es lo que más me gusta pensar. Pero en una pelea, no siempre gana el más fuerte, o el que tiene mayor potencial. En una batalla entre Regulus y Aspros, en su forma final, en mi opinión, el geminiano ganaría. Así que, para mí, el caballero más poderoso de The Lost Canvas sería Defteros de Géminis o Aspros tras fusionarse con Defteros. Después vendría Regulus de Leo, como el caballero con mayor potencial de todos. Y años más tarde, Xion, como gran maestro del santuario y aún siendo el caballero dorado de Aries, alcanza un poder descomunal, llegando a derrotar a Kairos, quien logró liberarse del sello impuesto por Aspros. Por eso creo que, si tomamos en cuenta todas las épocas de The Lost Canvas, el caballero dorado más poderoso sería Xion, seguido por Aspros, con todo el poder de Defteros unido a él, y luego Regulus de Leo. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de todo esto? Déjenme sus comentarios que quiero leerlos. Ah, y una pregunta extra. ¿Qué pasaría si las Sapuris, que usan los espectros de Hades, llegaran también al nivel divino, como ocurre con las armaduras de los caballeros de Atenea en la saga de Hades? O si en su versión of Gold se hicieran más poderosas y distintas. ¿Sería eso posible? Bueno amigos, sí sería posible. Si una vestimenta, ya sea una armadura, una Sapuris, una escama o cualquier otra, recibe la sangre divina de un dios, lo primero que ocurrirá es que esa armadura se regenerará por sí sola. Sin embargo,
eso no significa que ya se haya convertido en una armadura divina. Esto es similar a lo que ocurre con los 5 caballeros de bronce al final de la saga de Hades, en la fase del santuario. En ese momento, sus armaduras son restauradas por Shion usando la sangre de Atena. Y si el portador logra elevar su cosmos al máximo, entonces sí, puede hacer que su armadura despierte y alcance su forma divina, justamente como pasa con los caballeros de bronce en la batalla contra los dioses gemelos, Tánatos e Hipnos, y más tarde contra el propio Hades. Ese mismo despertar también lo vemos con los caballeros dorados en la saga Soul of Gold, en Asgard. Y otro personaje que logró despertar la forma divina de su vestimenta fue un espectro, nada menos que Radamantis de Wyvern. Sí, amigos, en The Lost Canvas, luego de derrotar a Cardia de Escorpio, Radamantis sufre los efectos de la fiebre del escorpión. En medio de ese sufrimiento, se arranca su propio corazón y lo ofrece a Lone y Hades. El dios, al percibir la lealtad absoluta del juez del infierno, toma ese corazón y se lo devuelve al cuerpo de Radamantis. En ese proceso, cae sangre divina sobre él. Al final, Radamantis logra salvar su vida debido a que recibió una gota de sangre de Hades. De lo contrario, hubiera muerto a causa de ese gran combate. En ese momento, el espectro, al recibir directamente la sangre de un dios, adquiere un poder divino incontrolable. Y junto con ese poder, sus Apuris también evoluciona a una forma divina. Ahora bien, como la armadura de Radamantis ya era imponente, con alas y todo, su forma divina no cambia tanto en estructura, pero sí en detalles. Se vuelve más majestuosa, con mayor protección, más ornamentación y unas alas aún más grandes y destacadas. Bueno, ¿qué les pareció el video? Cuéntenme ahí en los comentarios. Gracias por verlo hasta el final y nos vemos en la próxima.